Hola, qué lindo que estés acá. Somos 5 mujeres, 5 frecuencias que sintonizamos. Este es un espacio que no tiene recetas, fórmulas ni apuro. Es simplemente una charla. Hoy arrancamos por acá, conociéndonos un poquito más y dejando que la conversación nos muestre todo lo que nos tenga que mostrar. Así que si querés, te invitamos a quedarte y escucharla. 5 frecuencias. Tenemos nombre, llegamos al nombre. Bien. Costó pero llegó. 5 frecuencias con 4 mujeres increíbles. Se nos suma Fer hoy, que en el anterior episodio no estuvo. Y bueno, ahora vamos a aprovechar este episodio para que nos conozcan un poquito más, conocernos también nosotras un poquito más. Y en el anterior episodio hablamos del autoconocimiento, pero hoy quiero que intentemos bajar un poco más eso a tierra, porque muchas veces nos venden el autoconocimiento como algo súper romántico, que es súper ideal, y creo que muchas veces para poder llegar a autoconocernos tenemos que pasar como por procesos muy duros y cosas muy fuertes, meternos muy adentro, y esa parte muchas veces no te la cuentan, o sea, te cuentan como lo lindo, lo romántico, algo de mediadora, pero cuenten esto, de cómo llegaron a lo que son hoy, cuál fue ese proceso de cambio que tuvieron que atravesar y también si lo han elegido o si el cambio al final un poco las eligió a ustedes, ¿no? O sea, las llevó hacia donde están. Cada una tiene, digamos, el camino recorrido de forma diferente, pero empecemos por el principio, por qué fue esa raíz y qué la llevó a lo que son hoy. Así que, Lau, Benetti, ¿nos querés contar? Arranco, hago punta de flecha, se llama. Bueno, yo soy sacerdotisa andina, también soy profesional en ciencias económicas, terminando una diplomatura en economía política, mi futuro va para el lado de la política, y digo que el autoconocimiento tenemos que entender que son 360 grados, no 180, como por ahí cuando empezamos creemos que vamos a cerrar ahí, y que en los 360 grados me vuelvo a encontrar con la que era antes de empezar este proceso, solo que más fortalecida, más auténtica, con más seguridad, con más fuerza, por lo menos en mi experiencia. Me estoy encontrando a la Laura que era originalmente, pero desde la inconsciencia y desde hasta el enojo, y hoy está saliendo una Laura mucho más trabajada y más conectada con su espíritu, con el alma. Creo que venimos a algo y en el camino nos perdemos con el para qué venimos, y esa información me la da mi alma o mi espíritu, que si bien no es lo mismo, es el aspecto que me va a decir para qué vine. Y la personalidad me va a decir por qué vine, ¿sí? Más o menos, para entendernos. Por eso hoy digo son 360 grados, no 180. Y esta que estoy encontrando hoy, que no es la anterior, es muy parecida a la que empezó este camino. Y ahora esta Laura entiende más los golpes y las maneras que tuvo la vida de tratarla, para qué. ¿Para qué fue? ¿Sí? Así que creo que es eterna la búsqueda, creo que nos pasamos la vida buscándonos y encontrándonos, transformándonos, y desde mi perspectiva todo relacionado con la naturaleza. Digo, esta metamorfosis que estamos todo el tiempo atravesando como la mariposa, nos conecta con esto y empezamos a integrar alma y espíritu, y ahí vamos, danzando la vida, en mi experiencia. Lau, ¿y qué creencias tuviste que romper para poder llegar a este camino? Muchas, pero todas tenían que ver conmigo, ¿no? Con mis programas, con lo que había entendido que era la vida. Por ejemplo, que yo creía que la mujer sola no podía tener una familia, y hoy veo que sí. Yo creía que la mujer tenía que ser pareja, y hoy sé que no. Yo creía que la plenitud estaba con un otro, y hoy creo que la plenitud es de uno y después uno se comparte. Muchísimas creencias, y me di cuenta que eran mandatos sociales, familiares, y creo que el desafío es eso, ¿no? Desde la unidad que es uno solito, expandirse y después compartirse. Cuando encontramos un otro que
que acompaña, que vibra. Yo voy a hablar mucho de mis guías espirituales. Mis guías espirituales me dicen, si no vibra, no hay amor que compartir. Tiene que vibrar. Y me di cuenta que mis relaciones muchas veces habían sido desde la mente, desde qué tiene, qué hace, cómo es. Y hoy me enfoco más en la vibra, que tiene que ver más con esta cuestión interna. Esa es mi experiencia. Y todas son válidas porque creo que todos son aprendizajes, pero paradigmas y creencias yo diría que todas. Y abrazar, ¿no?, las viejas y decir, claro, es que estaba funcionando desde un mandato y me creí esto. Yo soy gemela con un varón, entonces ha sido una vida de estar con un hombre, más allá del rol. Entonces hoy que yo estoy sola en unidad conmigo, digo, claro, la gente no sabe lo que es compartir desde la gestación con un varón. Y yo me siento muy bien. Y yo a veces me sentía mal porque decía, debería tener pareja. Y no, hoy digo, no es necesario para estar bien. No digo que no hay que tener pareja, digo, no es una necesidad. Tiene que ser desde el amor, desde la construcción y desde una vibra. Así que, por ejemplo, ¿no? Este es mi aprendizaje hoy. Y en cuanto a la espiritualidad, ¿qué pasa cuando una persona se inicia en la espiritualidad? Que muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Que, no sé, hay mucha gente que vos le hablas de la espiritualidad y no lo comprende o no sabe de lo que se trata. Aprovecho para hacer esta aclaración, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Después podemos entrar en prácticas espirituales, porque todas nuestras prácticas nos conectan con el espíritu, que es esa frecuencia más elevada que tenemos, que es la esencia divina y que es mi conexión con la fuente, Dios, como cada uno lo quiere llamar, con lo superior, digo yo, con el Padre, con la Madre, o sea, cada uno le da la forma que quiere. Es parte, ¿sí? Por ahí la separamos para el estudio, para la comprensión, pero el espíritu es parte y es mi parte más genuina, por eso digo, mi esencia está ahí. El tema es que yo le afloje un poco el ego, la personalidad o la mente, para que ese espíritu a través del cuerpo aparezca como parte, ¿sí? Como parte de esa unidad. Porque si no nos separamos de la espiritualidad y creemos que para ser espiritual, por ejemplo, no puedo ser combativa y dedicarme a la política, por ejemplo, ¿no? Que son algunos prejuicios que yo he tenido que romper. Por ser espiritual no puedo tener una experiencia mundana, qué sé yo, ir a un recital. No, la idea es que el espíritu me acompañe a todas esas experiencias. Sí, no puedo enojarme, porque soy espiritual, no me puedo enojar. No. Entonces, cuando entramos en la frecuencia del espíritu, entendemos que todo es energía, ¿no? Por ejemplo, la energía del enojo. Y tiene dos polaridades, una positiva y una negativa. Una que me hace matar y una que me hace someter. Yo tengo que llegar al equilibrio, o lo más cerca posible de ese equilibrio, desde el espíritu. ¿Por qué digo desde el espíritu? Porque el espíritu no me va a meter ni el juicio, ni el está bien o está mal. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Sí? Y ahí me voy a integrar el cuerpo. ¿Qué siento en el cuerpo? ¿Qué me pasa a mí con este encuentro de ustedes? Estaba feliz, mi cuerpo vibraba ansiedad. Y está bien, porque no es que la ansiedad hace mala, la ansiedad me está diciendo, quiero futuro, ¿qué va a pasar con esto? Y la abrazo y digo, ay, sí, es que estoy como niña. Y voy, ¿sí? No me pongo a pelear con la ansiedad que me generó este encuentro, por ejemplo, ¿no? Me parece que es eso, es equilibrar un poco la personalidad o el ego, usar el cuerpo como herramienta. Eso me va a evitar enfermarme, yo o mi descendencia, ¿no? Porque lo que yo no gestione desde las emociones lo voy a pasar. Y lo que yo no tengo gestionado quizás fue heredado. Pero no me voy a poner a sacar ahí como un diagnóstico de dónde viene. Voy a empezar a trabajar por qué y para qué, ¿no? Desde la personalidad y desde el espíritu. En mi experiencia, y no me pierdo en la búsqueda, no me pongo a adorar maestros, me meto para adentro y me pongo a conocerme. Los maestros llegan cuando estamos listos, pero tampoco para quedarse.
una cuestión que trabaja mucho el chamanismo es el desapego. Hacemos mucho desarrollo personal a través de las herramientas de los pueblos originarios y son sanísimas. Yo me quedo en el chamanismo después de haber practicado una cantidad de religiones tremenda. El budismo me ayudó mucho, pero terminó siendo una religión y les dije, no, yo no me quedo porque no podía comulgar con el Reiki. Y me quedo en el chamanismo porque acá me dejan usar todas mis creencias, todas mis herramientas, todo tipo de energía y esta oscuridad que yo voy a ir iluminando, que es mía, que puede ser demonizada por otros, pero es mía y hasta que no la miro, no la ilumino. Entonces eso es el chamanismo, es este camino espiritual que me deja conectar todas mis partes sin miedo y sin demonizar ningún aspecto, ¿no? Porque que yo diga que no soy manipuladora no me hace menos manipuladora. Es más, no me lo cree el universo, porque lo estoy diciendo y sí, claramente tengo ese patrón ahí, ¿sí? Que sea muy sutil hoy y que revise mucho el cuándo activo esa personalidad es otra cosa. Y eso sí llega con el autoconocimiento. Claro. Esto es aplicado. Hablabas de... ¿El chamanismo te encontró yo me fui, yo llegué a una iniciación y no sabía a lo que iba, casi me muero porque son pruebas de donde el espíritu o aparece o florece o te morís, porque son pruebas físicas y no daba más. Y la mente me decía, bajate de ese caballo, baja, ¿qué hace en la montaña? 7.000 metros, dijo el maestro, por Dios que no se puede hacer otra cosa que respirar. Los Andes abrazándote con esa inmensidad, la mente diciendo, ¿qué haces acá? Andá a gerenciar, en ese momento era gerente de una marca muy importante, y el espíritu diciendo, dale, que llegaste acá porque tenías que llegar. No, a mí me encontró el camino, no sabía lo que iba. Por eso me entrené y la segunda iniciación la hice como si estuviera pez en el agua. Estaba 7.000 metros. No sabía que iba. Es que por la esencia, uno tiene un para qué vino. Y la esencia me llevó a ese lugar. No sé, vos me decías, ¿qué lugar querés conocer? Nunca hubiera dicho los Andes en Perú, ¿no? Desde la mente. Pero bueno, a partir de ahí yo le empiezo a hacer lugar. La pasé re mal, chicas. Vomité, empecé a sangrar, estaba en la montaña, no puedo usar toallitas. No saben lo mal que se la pasa cuando uno se enfrenta a su cuerpo, inclusive, porque el cuerpo empezó a hablar. Qué fuerte. No podía respirar, o sea, fue muy una iniciación andina como yo la experimenté. Es un proceso de renacimiento. Morís para renacer. Y la segunda, ya con más claridad, me dio un montón de herramientas y no siento que sea necesario hoy eso para evolucionar. Digo, acá, esto es peor, esta diaria, esto es peor que los Andes, porque ahí es un momento, acá es la diaria, es todos los días. Y bueno, a partir de ahí decidí empezar a compartirme en este lugar con esto. Si yo te lo tengo que contar. Entendí lo que es el espíritu, lo tengo que compartir. Muy fuerte. Lau, pero hablabas de que algunas veces se demoniza, ¿no? Porque, bueno, al final hay gente que cree en cosas distintas y que... ¿Qué es lo que más te incomoda, digamos, o qué crees que es lo que más incomoda, mejor dicho, a la gente? Y lo mismo que me incomodó a mí en su momento, lo que empezamos a hacer con el espíritu es a reflejarnos y vernos, ¿no? Obviamente al otro está pasando algo que a mí me pasó conmigo y me lo está mostrando, ¿no? Y es esta división, no se puede ser espiritual si se es, no sé, material o materialista. Yo solté todo. Y digo, no hacía falta, ahora que lo entendí, no hacía falta, ahora siempre me gustó la plata, entonces digo, no hacía falta. Sí, tengo mucho cuidado en no convertir esto en un negocio, todos mis trabajos son con aporte voluntario, las personas me dicen, no sé, decime cuánto, bueno, doy un sugerido. Pero es con aporte voluntario. No podría yo, en esto espiritual, que no hablo ni de lo mental ni de lo emocional, decir, si no tenés plata no te puedo atender. De hecho, yo hago acompañamientos y le digo, bueno, después, gente que está en la espiritualidad también y que no ha trabajado esto de la materia y no tiene para pagar, y después arreglamos. O sea, siempre digo, el que me paga a mí está arriba y está sacando las cuentas. A mí no me falta nada. Yo quiero hacer algo y lo hago y la materia llega. Eso cuesta un montón. Soltar el qué voy a recibir a cambio, la reciprocidad. El AINI es una ley espiritual andina o un código y cuesta un montón entender que la reciprocidad no siempre es económica.
Yo me siento honrada de acompañar ciertas personas que hoy no me pueden acompañar, pero a la hora de quitarse la vida dijeron, le voy a escribir a la Laura. Eso para mí es un honor. Y su gratitud después de la sesión es mucho más valiosa que el dinero, ¿sí? Porque entendemos de energía de gratitud, digamos. Pero eso fue yo creo que esto de la materia y la espiritualidad integrada, creo que es una de las cosas que más me trabó a mí y que la gente más condena. Cobran por lo que hacen. Y es espiritual, me parece. Eso es una creencia. O sea, porque nosotros estamos en un mundo físico material. Exacto. Y la materialización es manifestación también de nuestra energía canalizada a través de nuestro alma y nuestro espíritu. Por eso digo que es lo que más me costó. Claro. Sí, pero, y esto también, aunque, o sea, que sea creencia no quiere decir que esté mal, que sea mi creencia. Es una creencia. Uno la transita, la atraviesa. Claro, no. y que tiene que tener la energía que le hace bien. No puedo yo decirle a alguien, mi tarifa es tanto, y para algunos te falta valor. Yo digo, sí. O sea, pónganle como quieran ustedes. Es la creencia de ustedes. Pero yo, ¿por qué lo sé así? ¿Por qué lo veo así? Porque yo no he atendido mi salud mental en mis crisis más tremendas, al borde del suicidio, por no tener plata. Entonces, para mí, puede ser creencia, pero a mí no me movés de esa. Si no tenés, no pagás. Si tenés poco, pagás poco, sí. Y de verdad que la gente compensa, porque hay gente que yo le digo lo que quieras y es muy generosa. Yo llegaba a recibir cifras que ni me imaginaba por acompañar un proceso así, con esta libertad. Y me liberó a mí, porque no le puedo poner precio yo a lo que hago, porque para mí tiene mucho valor. Lo que pasa es que yo lo que te estoy escuchando y vos brindás un servicio que también es canalizado, como decís vos, ¿no es cierto? Viene de la fuente. Entonces, también esa reciprocidad dentro de lo que uno puede ofrecer, que no tiene que ser dinero, puede ser darte un servicio, hacerte un favor, pero tiene que haber un movimiento de energía. El intercambio totalmente. Pero después puede ser dinero, cualquier otra cosa. Esto es economía circular, y acá creo que uso la digital, la circular y la lineal, las tres economías, hoy yo las aplico. Y esto me permite, ¿no? Pero siempre hay una reciprocidad. Siempre. Lo que digo, no siempre es económica. Y totalmente. Está bien para mí. Hay personas que no, que si no les pagan no los atienden. Y está bien, porque es su mapa, es su experiencia, por eso resalto esto. A mí me ha pasado, porque criaba 3 chicos sola, y por esto que digo, ¿no? Que me juzgaba, que lo que cuento como historia. ¿Es fácil? No, pero creo que ahí está el mérito, porque la plenitud que siento hoy yo después de haber atravesado todo eso, yo no sé si otra experiencia me la dio. Esta de transitar la espiritualidad. Todos los días estoy plena. Y cuando no, ¿qué me pasa? Digo, ¿qué me pasa? Y es que ya estoy recibiendo la información del consultante que llega, ¿no? Que es esta resonancia límbica que yo digo siempre a la gente que me consulta y es terapeuta, ¿no? Muchas veces estamos recibiendo la información del que llega y no es nuestra. Entonces ahí yo me paro y consulto, ¿no? Y cuando llega le digo, ¿vos te sentís así, 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 así? Sí, ¿y cómo lo supe yo? No es que sea bruja, es que venía su información a mi sistema antes de que él llegara. No es que no tenga problemas, no es que nunca deje de sentirme plena, pero por lo general, cuando ese estadio no es mío, lo detecto rápidamente, ¿sí? Y resuelvo muy rápido desde el espíritu. Un problema no es un problema, es esto, a ver cómo lo resuelvo, rapidísimo. Soy madre, o sea, soy mujer, trabajo, vivo en esta materia. Pero así se resuelve, yo digo porque tengo mucha asistencia. Y invita a la gente a que rece un poco más las soluciones, porque mi conexión con la fuente, con Dios, con mi espiritualidad va a ser en función de mis visitas, como con mis amigos, ¿no? Más te visito, más íntimos somos. Lo mismo con tu espíritu y con tu Dios, sea el que sea. Y aparece la conciencia de la Madre Tierra en el chamanismo y de animales y demás.
Y para algunos comunicarse con animales es una locura, para mí no. Sí, me fui a la física, ¿no? Para entender, ¿no? Frecuencias sinusoidales, y entré ahí en la matemática y comprendí que era posible, y ahí fluyó un poco más, porque mi mente necesitaba esa explicación. Y por ahí decís, voy a atender un caballo, y te miras como diciendo, ¿sos veterinaria? No, pero bueno. Y hago ahí una introducción chiquita, pero eso también, ya no me importa lo que piensa la gente. O sea, dejó de importarme lo que pueda creer el otro de lo que yo hago. Fue un trabajazo, y en algunos ámbitos todavía me juzgo y digo eso es súper importante. Sí. Quiero resaltar algo que dijiste con esto de poder pedir, ¿no?, asistencia, pero también, digamos, dentro de las distintas situaciones, es como nos quedamos en el rezo, en el pedido. Hay que actuar, y confiando en el corazón. Ojo, también. Yo pido, la asistencia mía es mostrame. Bueno, en el grupito tuvimos una experiencia. Sí. Yo decía, mostrame cómo sigo, y viene no sé si Latifi, y hace un comentario, ¿no? Claro. Entonces, digo, ahí está la respuesta. O sea, no es que... Pero porque vos ya tenés el ejercicio de la acción. Esto es para alguien que quizás no existe, claro, sino totalmente. Sin la acción. Por eso digo cuerpo, mente y espíritu. Totalmente. O sea, para aclararlo, ¿no? Porque a veces venimos como acostumbrados a esto de, bueno, pidamos, o frases positivas, un montón de cosas, y como que queda ahí, ¿no? Sí, pero hay gente que lo consigue acción. Así también, ¿eh? Pero porque seguramente hay en alguna parte de su vida que está materializando desde la acción. No está esperando que llegue, sino que da un salto, da yo algo. Por ejemplo, ir a verte. Por ejemplo, yo puedo pedir, quiero solucionar algo en un aspecto de mi vida, y no sé, o me voy a tomar un mate con mi amiga, o veo escucho un podcast, o algo. Eso es una acción. No necesito quizás hacer algo claro. Yo he tenido esa discusión con mucha gente que está en la espiritualidad y dice, no hay que hacer nada, porque es una creencia, no hay que hacer nada, porque si Dios te lo resuelve, Dios, ¿sí? Y entonces, ¿por qué bajamos acá? La diferencia... Para accionar. No, bueno, pero es su fe, está bien, yo no me meto... No, acá quiero aclarar que lo que estoy diciendo es justamente como para... tener, digamos, siempre estoy en empatía y en pensamiento con otro, que podemos estar de acuerdo o no, pero sí este mensaje me parece que es importante, decir que es importante pedir, enfocarse en lo que uno desea, porque cada uno puede estar 3 metros bajo tierra por salir, y otros capaz tenemos otras situaciones problemáticas, pero sí es necesario la acción, ya sea pidiendo ayuda, actuar escuchando algo, leyendo un libro, escuchando el relato, por ejemplo, de una historia de vida de alguien. Eso es inspiración. Esto que te digo, que hay gente que lo resuelve sin la acción, es real. Solo que yo les digo, vas a demorar más. Porque a Dios o a tu asistencia le cuesta mucho atravesar la materia. Porque hay gente que cree que no tiene que hacer nada. Yo esto lo he conversado mucho en su momento. Y hay que ver si le funciona también, sí, ¿no? Porque funciona. O sea, esto tiene que ser una creencia también. Porque si yo tengo esta creencia firme de que si yo estoy quieta y a mí me baja la información, me viene la abundancia, me llega el amor en todas sus formas sin hacer nada, funciona. No. Hay personas que no. No pasa tan, a mí no me pasa tan así. Porque su creencia está puesta en algún tipo de movimiento también, ¿no? Como... Y hay que ver también el mérito de su alma, porque vos estabas hablando esto del alma y del espíritu, y yo creo que hay personas que seguramente están en este plano y que inmediatamente van a manifestar solamente con pedirlo, como hay otra gente que no. Entonces, a veces yo cuando veo determinados mensajes, como que, bueno, milagrosamente se va a resolver un problema, quizás para determinadas personas sea práctico y rápido, pero quizás para otras personas su proceso de aprendizaje tiene que ser más profundo. Entonces, ahí se acción. Un tema de acuerdo al grado de conciencia de cada persona. Porque hablamos de espiritualidad y para mí tiene que ver el grado de conciencia, y esto no quiere decir de que esté bien o mal. Totalmente. Sino que hay personas que en su grado de conciencia se sienten merecedores de que esto se solucione de tal o cual manera y que no lo cuestionan, y entonces entran en coherencia con esa creencia y se da.
como el que se queda solamente rezando, pero no está en el grado de conciencia y siente que tiene que actuar, su grado de conciencia le va a decir que tiene que actuar. Y ahí entra Creo esto que ahí es del autoconocimiento, porque si yo... mi estado de nosotros los sacerdotes andinos en teoría estamos en el 4º nivel de conciencia, ¿sí? Después de todo ese proceso alcanzamos, para que te den, digamos, este reconocimiento como sacerdote, llegaste al 4º grado de conciencia. Pero en el caso de una consulta, vamos a suponer, para tomar lo que dice Fer, yo no puedo decirle o no puedo intervenir desde mi creencia con el consultante, ¿no? Cuando es espiritual la consulta, quizá en un psicólogo, no lo sé, ¿no? Quizá otro terapeuta puede decirle qué hacer para que le funcione. Desde la espiritualidad, nosotros, desde nuestro grado de conciencia, no podemos querer que él vea lo que esto, por ejemplo, sin la acción no va a llegar. Generalmente bajan... voy a poner un ejemplo. Una vez una chica, yo estoy con el canal abierto y le baja un cuento, una historia que tenía que ver con ella. ¿Te acordás cuando tu mamá, a tu edad de 5 años, lo que sea, estoy inventando porque nunca recuerdo las canalizaciones, pero la guía le muestra cómo ella se va a dar cuenta de eso que yo desde la razón y desde afuera, que es re fácil verla de afuera, lo veo. Entonces, para que sea conciencia tiene que atravesar la experiencia a ella. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos terapeutas espirituales que no están teniendo el cuidado de no intervenir, porque traigo karma para mí, ¿no? Yo lo tengo clarísimo lo que tenés que hacer, pero ni se me ocurre decírtelo si vos no lo podés ver. Te voy a contar una cosita de la cábala que dice de esto que vos estás diciendo. Cuando, o sea, vos lo que estás haciendo es dejar que esa persona pueda lograrlo por sí misma. Por ende, el beneficio lo va a tener la persona. Cuando alguien te dice a vos lo que vos tenés que hacer y a esa persona le va bien con eso, el mérito no se lo lleva la persona, lo acumulás vos. Por eso mucha gente también, hay gente que lo hace por conocimiento y se lleva su mérito, ¿no? Y hay gente que obviamente por conciencia no lo sabe. Claro. Pero bueno, de la buena intención. De la buena intención. Pero bueno, ayudar. Ahora que cada una tiene su frecuencia, y tiene su información, la idea es poder ir viendo cómo distintas miradas se van. ¿Cuál sería la clave, digamos? Que esa persona me diga a mí, ¿y vos, Laura, qué harías? ¿Sí? Digo, por eso es tan sensible la información espiritual. Si esa persona no me pide a mí si no me habilita, si no me da el permiso de que yo le comparta cómo lo haría yo, a veces sí es muy fuerte, ¿querés que te diga lo que yo haría? Pasa, pero sí sé que yo no quiero las creces para mí, porque si no soy sacerdotisa andina, soy un terapeuta más que puede hacer de esto un negocio. En mi caso, mis dones se habilitan con mi impecabilidad. Eso es clave para el chamanismo. Si yo no soy impecable conmigo y con mi coherencia y con este sentir y con esto que quizás para otro lo haría de otra manera, la impecabilidad es conmigo. Esto que les digo, si mi historia me llevó a no poder atender mi salud mental por no tener plata, ¿sabes cómo me sentiría yo negando un turno? O sea, entro en conflicto conmigo, listo, rompí mi impecabilidad, me tengo que dedicar a ser contadora de vuelta. Es que incluso el terapeuta también tiene que ser muy cuidadoso a la hora de decirle al consultante qué hacer, porque si uno le dice, lo estás privando de que encuentre sus propios recursos, que a lo mejor son completamente diferentes de los propios. O sea, eso evita el crecimiento personal de la persona cuando uno le dice qué hacer. Lo ideal es que uno le abra el campo de posibilidades para que ellos se encuentren y en a mi sí mismos. experiencia, seguro el otro va a entender otra cosa, no lo que yo le dije. Sí, aparte, nunca entienden lo que vos estás queriendo decir en terapia. Cuando el terapeuta se pone en el lugar de decirle a la persona lo que tiene que hacer, se está poniendo en lugar de madre desde la terapia, ¿no? Me pongo en lugar de madre, entonces yo te digo qué hacer y en realidad los consultantes lo que hacen es venir a preguntarte qué tienen que hacer con sus vidas, porque están perdidos. Entonces se arma esta dinámica donde yo, como desde mi lugar de madre, le digo qué es lo que tiene que hacer, porque creo que está bien, y en realidad estoy perpetuando
una historia que él ya viene trayendo en lugar de empoderarlo para que madure, crezca y encuentre sus propios recursos emocionales. Y tiene que ser desde su conciencia. Sí, perdón. Sí, no, le quería hacer una pregunta justo a Lau Bosco, que en realidad, para seguir un poco con la línea de, ¿vos crees que el poder acompañar a otra persona se puede hacer sin haber pasado por tus propias sombras, o sea, haberte metido para adentro? Yo creo que no. Yo llevo años de trabajo personal y yo llegué a trabajar como terapeuta después de haber pasado un trabajo personal muy profundo, que yo dije, bueno, esto que yo siento, esta calma o este bienestar que yo logré tener, que a mí tanto me costó tener, quiero compartirlo con otros, porque además realmente me gusta. Pero yo no creo que una persona que no conoce su sombra pueda acompañar a otros a conocer su sombra, porque yo tengo que saber cómo es estar ahí. Yo siempre digo, yo todo lo que comparto, lo que digo, lo que hago, lo que a mí me funcionó, comparto porque yo lo pasé por el cuerpo. Yo para ser terapeuta en biografía humana hice 4 veces mi propia biografía, que es un proceso largo, y lo hice 4 veces con distintas personas. Entonces no es que es como si vos decís, bueno, sí, hice mi iniciación las veces que tenga que ser necesario hasta que esté preparada. Yo creo que sí o sí una persona tiene que conocerse muy bien antes de poder trabajar con otros. El que no conoce su sombra, ¿cómo yo voy? Que no es solo una iniciación para acompañar procesos. Por ejemplo, un ejemplo sin saber, porque ¿no? Por ahí no está pasando mucho esto, que hacemos un proceso, iniciación, curso, lo que sea, y vamos a atender. Lo tomo para rescatar esto. Yo después de mi iniciación no atendí personas. O sea, yo en ese momento hacía coach, yo me trabajaba, ¿no? Internamente, psicólogo, el día de hoy que tengo psicólogo, tengo todo, me sigo trabajando. Esto que decimos, no se puede acompañar a otros si no hemos entrado internamente a nuestra sombra, pero eso no quiere decir que no haya gente intentando, y desde la mejor intención, porque tiene que ver con lo que decías vos, el nivel de conciencia. Claro. Inclusive creo que a todas en algún punto de la vida, depende de la profesión que haga cada una. Yo me encuentro dentro de mi profesión viéndome hace 15 años atrás y decía, cómo me animé a hacer determinadas cosas, y hoy con otro nivel de conciencia, responsabilidad y abordaje de mi trabajo, no lo haría. Y aconsejo y voy guiando, quizás cuando me preguntan, vos decís dónde estudio, qué hago, y bueno, primero prepárate en esto, pero no tenía nadie que me lo decía. Uno va construyendo esta conciencia. El problema creo que está cuando esto se repite durante años, y y el peligro donde está, que la gente puede caer en alguna persona que lo esté guiando que no tenga esa conciencia. Bueno, ahí paso este dato en mi experiencia. Cuando se trata de espíritu, no los acompaña la realidad. No llegan las personas a esas personas que están intentando desde su mejor buena voluntad asistir a otros. Se cansan de hacer videitos y propaganda y la gente no llega. O sea, ese es el termómetro. Esto quiere decir que estamos regulados, vamos a usar esa palabra, por algo superior, que no me va a dejar hacer desastre con otro, salvo que haya un plan álmico, un acuerdo, y en ese caso se me cruzó para eso. Para aprender y conocerte. Para aprender y conocer, ¿sí? Entonces, eso a mí yo tenía mucho miedo de equivocarme, porque era parte de mi personalidad, ¿viste? Que no te podés equivocar. Esto que hablamos la otra vez del error y demás, la primera, ¿no? Entonces, yo siempre pido confirmaciones. Y hoy les voy a compartir una más tarde que la pensé mucho, porque obviamente no voy a dar nombre. Pero contala ahora, porque era parte de la charla. La pensé mucho, digo, ¿qué les comparto? Porque tengo cosas muy de demonios, de exorcismo, pero me bajó que les comparta esto porque la frecuencia es amorosa. Hoy, por ejemplo, tuve que terminar un capítulo de un libro que sale en Buenos Aires, y ese me pidió que fueran tétricas, que fueran de demonios. Mi parte escorpiana te va a pedir que las cuentes. No ahora, después en un asado, en algo así. Es genial, chicas, porque acá ya no es demonio Dios, ¿no? Acá es Dios, el demonio trabajando para Dios, la maldad humana en el medio interactuando, pero acá está Dios, ¿no? El alfa y omega, digo yo. Pero les voy a contar una que estuvo re bonita, que yo vivo, porque dudo mucho
no de las fuerzas, no de mi, o sea, de equivocarme. Esto que planteamos en algún momento, si dudamos todos los días, por Dios. Pero en mi rezo digo, la duda me hace humilde. Entiéndanme que no dudo de ustedes, que dudo de mí, ¿no? Mis guías sonríen cuando yo rezo. Todos los días dudo, Tiffy, no creas que esto te da mucha seguridad en cómo ayudo. Pero esta experiencia, yo pidiendo, realmente son milagros para las personas las cosas que pasan. Y yo no hago propaganda de lo que hago, y a mí no me faltan los turnos porque la gente me manda gente, ¿sí? No podría yo hacer una propaganda de esto porque yo creo que me dirían a Oliva, pero les voy a contar una experiencia re bonita. Me llaman de la policía, había un funcionario de la policía internado en terapia intensiva y me piden que vaya a asistirlo, estaba muy grave. Entonces, la misma policía me hace entrar con mis elementos, me dejaron trabajar. Todos los hospitales a los que he ido me han dejado trabajar con un respeto. Qué bueno. Tremendo. Prendo vela, pongo música, rezo, Pero yo nunca sé qué pasa del otro lado, y menos una persona que está en coma. Claro. Entre mis elementos, yo trabajo mucho con piedras, con plumas, entre la energía, o en ese momento, yo no cedo a las deidades mi conciencia. O sea, yo sé lo que estoy haciendo, mi conciencia es mía, solo dejo que la energía me muestre lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Aclaro porque, por ejemplo, Pachita era poseída por Sí. Pachita es una sanadora. Sí. Bueno, yo eso no lo permito, eso sí me da miedo. Entonces, dejo una piedra, les voy a hacer relato corto, ¿no? Dejo una piedra, termino la sesión, salgo, la familia estaba re mal, el chico era un chico re joven. Yo ni sabía que era policía ni que era funcionario, de esto me entero al año porque me busca. Y yo ahí dudando, diciendo, ¿esto servirá? Porque yo hago un montón de cosas que ni sé por qué las hago. Soy honesta absolutamente, ¿no? Porque hay cosas que vos decís, ¿por qué hago esto? O sea, en el medio de una sesión, ¿no? Y el chico me busca y la persona que me había pedido que fuera me dice, mirá, te quiere conocer porque te quiere contar la experiencia durante la sanación con vos. Sí, le digo que venga. Y llega, y es un funcionario muy importante de la policía de Córdoba, tampoco lo sabía, y me dice, vengo a decirte que te quiero conocer porque la piedra que me dejaste tomó forma de corazón y está llena de arterias. O sea, yo me sorprendo tanto como ustedes, chicos, porque yo soy un instrumento, o sea, yo nunca sé qué va a pasar con esa sesión. Y te quiero contar mi experiencia. Chicas, era un ritual de gente originaria, todo lo que él había visto durante el tiempo que yo había trabajado. Aparte, ¿cómo se enteró, no? Porque no hay manera de que él se enterara que yo había estado... Claro, él estaba en coma, ¿no? O muy mal, estaba inconsciente, sí. Aparte, estaba inconsciente, estaba muy consciente, claro. Su conciencia estaba muy... La conciencia, o sea, tenemos que saber esto. El campo mental tiene 4 aspectos. Supraconciencia, que es este espíritu que yo les digo, ¿no? La conciencia, que es mínima, porque es más, lo que me lo acuerdo según mi interpretación, porque tampoco es real. La inconsciencia y la subconsciencia. En la subconsciencia están mis ancestros. Esto para que se entienda. Sí. Por eso muchas veces trabajamos con ancestros, porque son mi subconsciencia. Y ahí está la información, la memoria, un trabajo energético que recibieron, que hicieron, lo que fuere. Por eso cada caso es tan particular. No se puede aplicar la misma fórmula con 2 personas o con 2 seres igual. En este caso, su conciencia estaba, no sabemos dónde, pero su inconsciencia, su subconsciencia y su supraconciencia estaban ahí como recibiendo la información. Para mí eso fue una confirmación. Cada tanto pido y llegan y yo no lo puedo creer. Por eso digo, ni yo lo puedo creer, o sea, así que lo voy a contar. Pero bueno, a ustedes se los comparto. Creo que el mensaje es crean, porque quizás sea mi fe, quizás. Fe significa para mí fuerza espiritual, entonces quizás sea fe, pero no me importa qué es, pero funciona. Y me funciona a mí. Yo creo que hay que confiar, tener fe. Yo soy partidaria de que todo es posible, ¿no? Y que toda esta energía y esta... Para mí, vos un poco dividiste la conciencia en supraconciencia, sí, pero es todo una gran conciencia en realidad, que hoy los físicos cuánticos se preguntan esto, ¿no? ¿Dónde está la conciencia de esa persona si está en coma? ¿La conciencia dónde está? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la mente? ¿Está en el aire? ¿Cómo hace para ver lo que está pasando? ¿Dónde está realmente la conciencia? Es un todo unificado. Y esto...
o sea, estas experiencias que contás vos, hay un montón de experiencias de gente que volvió después de la muerte. Sí. Bueno, yo también. Que vio a la gente en los pasillos, que vio las cosas pasar. Sí. Todo esto porque la física, que es ciencia, ¿no? Que está entrando en esta controversia con su propio paradigma, porque su paradigma ya no le queda chico y tiene que ampliar. Se hacen estas preguntas. ¿Dónde está realmente entonces la conciencia? ¿Está en la mente? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en todo? ¿Cómo hace? A mí me parece fascinante. Digo que era en un tema de la conciencia. ¿No? ¿Dónde está la conciencia? Judith, quiero que me cuentes, si pudieras resumir qué es lo que haces en tu día a día hoy. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Un poco que nos cuentes, así te conocemos. Bueno, hola, no había saludado todavía casi. Bueno, en realidad estaba escuchando y digo, me cuestioné qué tan espiritual soy. O sea, porque yo no recibo mensajes, no entiendo, o sea, de todo lo que hablo de ella no entiendo nada. O sea, para mí es todo como que voy a decir, ¿cómo se hace? ¿Dónde se aprieta ese botón? Pero sí llegué a lo que estoy haciendo hoy a través de un poco mi historia, una historia de pérdidas humanas, y creo que el quiebre fue, y si bien siempre tenía ese grado de búsqueda, el quiebre fue cuando mi mamá se enferma de una enfermedad terminal y solamente me quedaba mi mamá porque ya todos los otros habían ido desapareciendo en mi vida por muertes, por accidentes. Bueno, mi historia era esa. Cada vez que alguien salía de mi plano, se moría. Entonces, mi mamá, que siempre fue una persona muy importante en mi vida, que ya lo habíamos hablado la otra vez, y ella había hecho todo bien en su vida, todo lo correcto. Y yo siempre trataba de que ella me viera como la persona correcta que ella quería, porque hizo siempre lo correcto. Y bueno, y aparece este cáncer y digo, ¿esto es la vida? Hacer todo lo correcto para que un día tengas que enfrentarte a esta situación. Y ahí me hace el quiebre y esto se empieza la pandemia, bueno, un tiempito antes de la pandemia, y yo empiezo a entender por qué. Empiezo a buscar el por qué, que es por donde arrancamos todos, y ahí me di cuenta que eso no me había escuchado, que siempre había tratado de encajar en la expectativa del otro. Y bueno, y ahí empecé la búsqueda. Por casualidades empiezo metafísica, porque trabajaba en un multinivel y empiezo a estudiar metafísica. Hice 4 años de metafísica y no entendía mucho, pero empiezo a entender que mi historia ya estaba escrita a través de los números y que este era el plan de mi alma, o sea, y que en realidad no era tan drástico ni tan dramático, sino que era parte del proceso que a mí me venía a ayudar a evolucionar. Y que no importaba lo que había pasado, sino qué hacía yo con eso. Cuando empecé a entender esto, lo empecé a buscar por el otro lado. Porque sí, la parte más esotérica, a mí era como que... Es como que hay cosas que necesito que me cierre. Entonces ahí empecé a estudiar neurociencia y empecé a darme cuenta que lo que aprendía en la metafísica, en la neurociencia, me lo avalaba. Y hoy en día, después hice diseño humano, y empecé a hacer un método propio en el que puedo acompañar a las personas, pero desde el autoconocimiento y a partir de aquí y ahora, porque no somos todo lo que nos pasó, somos lo que hacemos con eso. Entonces acompaño desde ese lugar, como desdramatizando. Entendí que mi alma, para jugar el juego de la vida, pasó por esto, y que entonces creo que lo que hago es acompañar a las personas a que disfruten un poco más y que salgan de ese lugar de dramatismo y de dolor y de empezar a ver que la vida tiene otro lado como más alegre. Entonces por ahí soy un poco bestia con determinadas cosas, pero que encontré el lado que me parece un poco más divertido, como que la parte profunda, dramática, que también la tengo, y cuando la tengo muy bien puesta, me sale bárbaro. Soy de Leo, ¿no? Soy re Leo. Porque dijo dramático 5 veces. Leones tengo leones. Claro. Y entonces, claro, me sale bárbaro, pero ya aprendí a divertirme con eso. Y que no sea tan drástico. Entonces, creo que mi acompañamiento, y esto que hablábamos, el de
aprender a ponerle un precio, a ponerle un valor a lo que haces, para mí fue uno de los grandes desafíos, porque yo era una persona que regalaba todo porque me encantaba hacerlo. Y después me di cuenta que en realidad lo regalaba para ocupar un lugar y para ser vista y para que me miren más. Entonces fue un gran desafío con mi ego empezar a decir, no, el tiempo que invertí, las ganas que le pongo, el enfoque que le pongo, tiene un valor y no sé si todo el mundo, porque acá con lo que decía recién Laura, yo me tuve que plantear un montón de cosas. Creo que la persona que llega y muchas veces dice no tengo, justamente es porque no tiene el interés, todavía no está listo para pasar por ese proceso. Muchas veces, esta es mi experiencia, no digo que esté bien ni mal, pero la gran mayoría de las cosas gratis que hice, la persona no las potenció. Y a lo mejor la información era súper. Era una información que le iba a cambiar la vida, pero no le dio el valor a la información. Comparto, Entonces, hoy en día siento que si una persona le da el valor a esto que uno está haciendo, lo puede potenciar, que no es un bien para mí solamente, es un bien para el otro. Me costó muchísimo entenderlo, pero y a la vez regalo un montón y después digo, ay, no le hice un bien, o sea, viene, me lo agradece, pero después vuelve al mismo lugar, porque no lo canalizó, no lo hizo propio, porque no sintió, y a veces uno también se desgasta en esto de querer acompañar y que el otro no lo valore, ¿no? Pero hoy en día siento que en esta parte que me paré, lo hago absolutamente de corazón, me encanta hacerlo, pero entiendo que a veces cuando vienen y te dicen que no me pasa muy seguido, pero cuando te dicen no tengo, no es porque no tengan, sino porque todavía no están listos y el inconsciente se está resistiendo a esa información. Hay una frase que dice mi esposo muchas veces en casa y dice, lo que no se pare, se pierde. Y hubo tiempo que no entendía lo que él decía porque mi esposo es el que me tiene así con el tema que me cuesta a mí, que es los números y todo esto, ¿no? Y él un día lo entendí en este sentido, claro, parir este proceso, esta idea, pasar por la sombra, llámalo como quieras, porque si no lo haces lo perdés, porque no lo valorás. Porque es como, a ver, quien pare un proyecto, un hijo, ¿qué haces? Lo cuidas, lo proteges, lo valorás. Lo amamantás, lo nutrís. O sea, no lo vas a perder. Totalmente. Sí, también debo decir que yo, por ejemplo, no trabajo con casos así terminales. Claro, como son cosas totalmente Por eso aclaré que la mente y las emociones son otro tema. Claro, espíritu. Pero chicas, mi aporte voluntario a mí me resultó, por eso digo, no estaré manipulando la situación, ¿no? Yo hago terapia, porque a mí me resultó ser muy abundante. Claro. Pero creo que fue cuando solté, porque yo de verdad que siento que es tan valioso que no le puedo poner un precio, porque cuando me piden el sugerido se los doy y es elevado, pero vos déjame lo que puedas, la mayoría te deja el sugerido y a veces yo me reviso íntimamente y digo, y de vuelta vuelvo, no, porque de corazón también si llegan con menos los atiendo, pero a mí me va muy bien y me va muy bien ahora porque yo he trabajado mi abundancia, eso es clave. ¿Sí? Igual creo que hay un secreto en esto que vos estás haciendo, que también está en la cábala, que es cuando vos das, porque creo que todas acá damos, ya sea en las redes, en la intimidad, todo el tiempo estamos dando, ¿sí? Y obviamente después estamos materializando, porque no podemos seguir avanzando en lo que queremos hacer si no materializamos, eso es una realidad. Pero en el vaciarte, vos podés llenarte. Sí. Si no, para mí era y ahí tenés un peso. Vos para poder, además con mega información que canalizas, o sea, tenés que vaciarte. No, porque me estaba volviendo loca con este tema yo, o sea, chicas contadoras, gerente de empresa financiera y tesorera. Ustedes no saben lo que era para mí tener que ponerle un valor. O sea, era
batalla interna. Además, un valor a algo que, a ver, vos a esto, como contador, le pones... Yo invertí todo en las iniciaciones, claro. Esto es muy... cuesta mucho llegar a Perú y pagarle a los maestros, porque ellos también lo valoran. Pero fue tremenda batalla. Cuando yo dije esto, lo que cada uno pueda, yo sentí un alivio. Claro. Te descomprimió para poder seguir. Y esto, claro, porque era acorde a tu ego, en realidad. Claro, es una cuestión muy personal, porque tu ego dijo, ¿qué pasa acá? ¿Cómo que no? Invertiste, pero digo esto, un poco, no es que lo mío es lo que va, ¿no? A mí me ayudó porque yo tenía una batalla tremenda con la materia, ¿no? Y esta es la espiritualidad peleada con la materia. Pero a mí me funcionó porque solté de verdad. Porque cuando yo hacía esto y no había soltado, toda escasez. Creo que también tiene que ver porque cada uno, si bien somos todos uno, cada uno de nosotros venimos a pasar por una batalla distinta. Yo, por ejemplo, entendí que a través de mis números yo vengo a aprender a poner límites. A poner números. Porque daba de más. Claro. Entonces, mi experiencia era aprender a valorar lo que estaba haciendo, porque como las cosas que hacía me salían fácil, me salían simple, no lo valoraba. Entonces, ¿qué pasaba? Que había momentos que me sentía vacía y que había dado de más. Y ahí es donde aparece la parte de manipulación, porque vos decís, yo le doy a todos y los demás cuando pido. Entonces, me encontré con ese personaje que se desdibujaba dando de más y que después reclamaba. Y no quiero ese personaje. Yo quiero, el día que doy, lo doy de corazón y ni siquiera me acuerdo de por qué lo di. Entonces creo que ahí son los aprendizajes internos de cada uno. Entonces no lo tengo que reclamar porque lo di de corazón. Y salió bien, salió mal, no importa. Ya está, a mí me hizo bien. Y sí creo que cuando uno da, tengo una amiga que siempre decía que deja, yo... Porque en todas las locuras que emprendí, ella siempre fue la primera que me acompañó. Yo decía, ¿cómo te voy a pagar esto? Deja que a mí el universo me devuelve 7 veces 7. Y siempre fue así y eso lo aprendí y me pasa eso. Pero lo hago por fuera del trabajo. Es como que quiero identificar lo que es un acompañamiento y sé que le estoy dando estoy ayudando a la persona a que se autoconozca. No a lo que tiene que hacer. O sea, pero sí cómo funciona su energía, porque a través del diseño humano es muy aliviante para la otra persona saber que a lo mejor toda la vida vino funcionando a lo mejor como un generador, haciendo, y a lo mejor necesita tiempos. Y a lo mejor viene a dar ideas. No viene a trabajar todo el tiempo. Entonces, cuando una persona empieza a escucharse, empieza a tener otros resultados. Entonces, por eso digo, no es autoconocimiento, eso no quiere decir que esté lejos de la espiritualidad, pero es parte de entender cómo uno funciona para empezar a jugar el juego de la vida de una manera más coherente. Claro. Es por eso. Y sí, bueno, obviamente que me fascina toda la parte, encontrarlo en la ciencia a estas cosas que por ahí parecen tan voladas y ver que decir esto, la física cuántica, la mecánica cuántica, hoy nos avala, la neurociencia nos avala un montón de cosas que antes las poníamos así como muy, no sabíamos de dónde salían. Creo que ahí es donde me parece que es un trabajo, pero a la vez es algo que me apasiona. Y siempre digo, primero hace algo que te apasiona y de ahí, si haces algo que te apasiona, sentís que no estás trabajando nunca. Claro, total. Pero si alguien hoy viene y te dice, no, yo soy así y no voy a cambiar, porque viste que es lo típico, ¿no? Que mucha gente se queda en su lugar y no se mueve. ¿Qué le dirías? Que está bien, que es una elección y que cada uno va por la vida con si te funciona, si sos feliz, así. Sí. No, y a veces no es feliz, pero está en su zona de confort y no es su momento, porque cuando una persona viene a pedirte ayuda, tiene que estar dispuesta. Y me ha pasado en algún momento que vinieron y me dijeron, mira, yo ya fui, hice de todo y nada me sirvió, así que creo
que esto es una cosa más y tampoco me va a servir. Le digo, ¿para qué me pagás? Cerremos acá, tenés razón. Claro. Charlemos de otra cosa. Mandó mi esposa también. Mira, esto que decís a mí me hace acordar cuando empecé esto de metafísica, la que nos daba, dijo, no digan lo que están haciendo, prueben ustedes. Hagan los cambios y que después se acerquen a preguntarte cómo lo hiciste. Claro. No somos PAI, no venimos a cambiarle la vida a nadie, cada uno, y son funcionales este tipo de gente que no quiere despertar. Es parte del proceso. O sea, necesitamos que estén todos en este mundo, ¿no? Y cada uno elegirá qué parte, en qué lugar quiere estar. Pero creo que es una cuestión tan interna y que necesita respeto, que solamente va a cambiar quien sienta que es su momento. Eso. Fer, y cuando decidiste irte más allá de lo estético, de quedarte solo en... O sea, me explico, o sea, ahora tenés otra mirada, seguramente desde cuando arrancaste, que has cambiado mucho a nivel profesional. O sea, no sos la cosmetóloga quizás que eras hace unos años. Ese clic que te hizo para llegar a quien sos hoy. En realidad, yo cuando arranqué siempre tuve claro de que no seguía modelos estéticos. O sea, porque yo me formé en una familia re distinta a la familia convencional. En la época que mis padres se separaron, yo tenía 3 años y la mujer no podía estar sola, sin hijos, trabajando. La mirada era bastante dura para una mujer, distinto a esta época. Esto que vos contabas, yo te escuchaba a vos de esto de estar en pareja y demás, y yo como que crecí con esa mirada. Yo quiero tener marido, hijitos, porque mi mamá quiso rebelarse en los 70 y ser una mujer, separarse y quedarse con 2 niñas. Y la verdad que cuando yo me escribí eso en mi mente, yo ya venía de varios modelos rotos y desde niña enfrentarme a por qué mis papás estaban separados, y cuando yo iba a las otras casas a observar qué era ver una familia completa, veía muchas disfunciones y llegaba a mi casa y me encantaba que seamos 3 en casa. Entonces yo ya venía con modelos bastante rotos, mi mamá me enseñó que no me tenía que importar lo que decía la gente, entonces creo que elegí una familia donde venir que me permitió poder navegar en este autoconocimiento y escuchar más el corazón a dónde va, y eso creo que me la hizo más fácil en el punto de tomar decisiones, pero eso no significa que no sufrí en el proceso, no lloré, no estuve en esa zona oscura, me desapegué de aquello que había construido. Y cuando pensaba, ya te voy a contestar la pregunta, pero esto tiene el sentido, no tenía estos modelos estéticos en los que inclusive hasta siguen habiendo modelos, ¿no? Desde que cuando nosotras éramos chicas, para las que son de mi generación, todas las generaciones, todas las décadas hay un modelo diferente a seguir. Entonces, con este contexto familiar hizo que yo construya el mío, el que a mí me parecía. Y cuando elegí dedicarme a esta profesión, hice lo mismo. O sea, construí una visión del trabajo de la cosmetología, que es acompañar a las personas para que se vean bien, básicamente. Lo construía en ese modelo, ¿no? En no esto de este estereotipo de como me pasaba a mí, que yo a veces consumía el servicio y llegaba y me entendía una persona toda estereotipada de lo que era ser bello. Hoy cambió bastante eso, por suerte. También hay mensajes oscuros atrás de todo eso, porque bueno, a mí me encanta ver todo lo que subyace en esos mensajes, pero siempre fui muy fiel en eso. En donde fue a nivel profesional el punto de inflexión cuando saqué mi libro en el 2019, que fue salirme totalmente de lo que es tradicional y meterme en un mundo que eran las plantas medicinales, son las plantas medicinales, la cosmética natural, y crear un sistema nuevo. De hecho, lo digo con mucho orgullo, soy creadora de una marca de cosmética natural a nivel nacional, siguiendo este camino para compartirlo con con mis colegas que también resuenan esto, porque yo cuando empecé con esto me sentí muy sola, porque bueno, todos van siguiendo las propuestas que te dan, que siempre digo, todo funciona mientras te funcione porque estás aprendiendo. Y después está bueno que cada uno manifieste sus dones y sus talentos desde lo que le resuena.
Y volviendo un poco a la pregunta del principio, que era, bueno, ¿cuál fue el momento, no? Punto de inflexión. Yo creo que eran muchos en mi vida, desde mi niñez hasta mi adolescencia y mi juventud. Pero yo mentalmente y escrito me hice como un panorama de cómo tenía que llegar a los 30, ¿no? Cumplí todo porque, claro, yo no quería hacer lo que había hecho mi mamá, la rebelde de los 70. Entonces yo dije, no, yo voy a estudiar, me voy a recibir, este va a ser mi trabajo, me voy a casar. Y me voy a casar y quedó ahí como a los 30 puse, bueno, vemos hijos, claro, tenían que entrar los hijos y no entraban en el libro. Y dije, bueno, después veo. Tenía 13 años cuando escribí esto. Y yo seguí todo ese camino y en el medio cumplí con todo eso que yo me lo había puesto porque hice un montón de cosas y mi mamá en todo ese proceso me miraba, me decía esta chica. Y cuando yo decido, bueno, yo me casé y tenía todo, o sea, casa propia, gigante, hermosa, auto nuevo, trabajaba en mi trabajo soñado. Llegué un día a mi casa, me senté y sentí un vacío tan grande, que pensé que era porque se había llevado unas gatitas que habían estado en la obra. Y yo digo, deben ser las gatitas que faltan en la casa que hagan ruido. Fui a buscar las gatas que supuestamente había regalado, ese vacío seguía estando. Dije, bueno, me voy a comprar música, debe ser que falta música en mi casa. Todo eso lo hice en un día. Fui, busqué la música, puse música y sentía ese vacío. O sea, se había completado el cuaderno, lo que había dicho. Y bueno, entré a hacerme preguntas y empecé a observar las dinámicas, ¿no? Esto de ir a juntarme con amigos y ver las parejas y veíamos las ecografías y íbamos a otro casamiento. Y yo decía, pero esto va a ser mi vida, o sea, juntarme todos los sábados con las mismas personas hablando de lo mismo, o sea, y yo miraba a los otros y preguntaba tímidamente a ver si a alguien le pasaba lo mismo. A nadie le estaba pasando lo mismo, me diciendo, ¿qué te pasa a vos? Siempre, ¿qué pasó? Hasta que empecé a tener relación con otras personas más grandes que yo y les preguntaba si les había pasado esto, que ya habían pasado la crisis de los 40, yo tenía 28 en ese momento, tengo 48 ahora, y resulta que me decían, sí, yo tuve a mí me pasó eso, pero al final me quedé, tuve hijos, y bueno, después la crisis vino después. Y yo dije, no, pero yo no quiero pasar por esto, porque yo para esto, les cuento que siempre me hago vidas paralelas, voy a hacer... En ese momento llegó todas las cosas que hacía y ahora tengo el conocimiento que uno puede ver, ¿no? Todas sus posibles vidas. Y cuando empecé a ver, yo dije, no, esto va a terminar así, yo no quiero, y bueno, tuve que enfrentar de justamente hacer un cambio en mi vida, pero si yo tengo que decirte un momento, fue una película que la recomiendo, que la pueden encontrar en YouTube. Hay uno de los protagonistas, que los deben conocer todas, que se llama Joe Dispenza. Él hizo una película en el 2004, súper joven, recién estaba saliendo todo de la física cuántica, y yo lo encontré, me lo acerca un profe. Yo estaba haciendo... No. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Tremenda. Yo la vi cuando tenía 29 años, me la acerca un profe porque estaba haciendo mi segunda carrera y me la da, me dice, mira, vos que te gustan estas cosas, me dice, te lo doy para que lo veas. Pasé todo el día mirándola, y hay una escena que me pareció súper representativa, porque es cuando cuentan, es un chamán, ¿no? Cuando llega a Colón, América, donde el chamán lo que veía era que el movimiento de las olas no era el mismo, ¿no? Era como que algo no era igual. Y él miraba y todos los días miraba pero y no podía ver. Entonces él en un momento, pero de tanta observación y de ver que había algo que había cambiado, él puede ver, pero cuando ya están arribando, ¿no? Las calaveras, y le dice a toda la tribu, miren lo que está viniendo. Y como yo me formé en laboratorio y miraba el microscopio todo el día, yo decía, claro, esto es como el microscopio. Cuando vos querés ver la primera vez, guiñás un ojo, guiñás el otro, tratás de ver, nunca lo ves, hasta que el día que podés ver, se te abre el panorama y ves todo. Y yo digo, esto es esto, y lo que me está pasando a mí es esto. Y ahí entró una crisis, porque todo el mundo me pedía explicaciones de por qué me quería separar. Claro. ¿Por qué quería dejar eso? ¿Por qué iba a dejar mi casa? Vida perfecta. Con esa edad que tenía, ya tenía todo resuelto. Y yo dije, no sé por qué, era tan simple que quería otra vida. Empecé terapia, hice un montón de cosas. Después me fui a vivir, me separé de una persona que en ese momento era mi mejor amigo, además. Porque yo además decía, ay, que me haga algo así, tengo la excusa. Y tampoco tenía la excusa, ¿no? Porque tampoco uno quiere ser responsable de romperle el corazón a otra persona, ¿no? O sea, es duro ver que el otro sufre también. Aunque vos también estás sufriendo porque no querés eso. Cuando yo ya logro todo esto, me mudo a un departamento hiper chiquito de lo que había sido mi sueño.
me vino otra película cuando recordé ese momento para contarles, que fue la película de Comer, Rezar y Amar, donde ella está en Italia, entrando a esa casona vieja de Italia, y la italiana, obviamente, ¿cómo te vas a separar, no? Le pregunta de que si estaba con alguien, y ella le dice, no, estoy divorciada. Y la italiana la mira y le dijo, ¿y ahora sos más feliz? Y yo realmente llegué a ese departamento y no era más feliz. No se me vino la felicidad al toque. Fue una noche oscura más profunda del encontrarme conmigo mismo para dónde ir. Y ahí es donde nace esta parte que había quedado dormida de mi adolescencia, que para mí me encantaban las cremas, yo había tenido un problema en la piel. Y ahí resurge esto de empezarme a hacer otras preguntas. Tengo este trabajo, bárbaro, me va genial, me pagan un sueldo, pero siempre hay alguien que me dice cuánto valgo. Entonces ya me empecé a hacer otras preguntas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Invierto para tener mi casa o invierto en ponerme un negocio? Pues ni siquiera existía la palabra emprendedor, yo no la conocía. Y ahí empecé, dije, bueno, esto siempre me gustó, voy a ir por acá. Y bueno, y así empecé, es donde yo me meto de nuevo con esta pasión que fue la piel, las cremas y todo. Y tenía al paralelo mi trabajo que me mantenía y mi pasión, ¿no? Entonces, bueno, esta es súper resumida, la novela. Pero bueno, no es gratis a nivel emocional, es súper gratificante cuando ves el resultado. Por eso cuando a veces obviamente en el día a día se van presentando desafíos, yo de hecho después de todo esto, que además creé mi negocio que se llama Solara, que acá lo tengo en Villa María, yo soy patagónica, cuando ya pensé que tenía todo mi negocio, dije, bueno, ahora sí estoy lista emocionalmente. De hecho lo dije una semana antes de conocer a quien es actualmente mi esposo, dije, ya estoy lista para encontrar a alguien. Ya tenía 33 años en ese momento. Y me acuerdo que me iba a dormir, yo tenía un cuarzo rosa que le hablaba, ese cuarzo rosa, y me acostaba a dormir y dije, bueno, y después me despierto y dije, no, ya estoy lista, o sea, vení a buscame vos, dije yo, buscame vos. A la semana perdí un vuelo, bueno, pasaron cosas y conocí a quien es hoy mi esposo, que iba por 5 horas a Comodoro, íbamos de Buenos Aires a Comodoro, nos conocimos, y bueno, y ahí empezó otra crisis porque nos conocimos, vivíamos lejos, y era todo lo que ya tenía armado en una vida que parecía que funcionaba súper de 10, romper todo, desapegarme de todo para el año. Después me vine para acá con nada más que mis libros y algunas cosas en mi negocio, porque vendí literalmente todo. La gente entraba, miraba el negocio y me decía, ¿vas a vender todo esto? Sí. Y si te va mal, yo le decía, ¿vos venís de nuevo a atenderte conmigo? Sí, bueno, listo, entonces está todo bien. Y bueno, y así es como que vengo a esta ciudad y bueno, también fue otro desafío, aprendizaje. Pero creo que esos fueron los puntos entre la niñez, un poco esto de ya en la juventud, en la mujer, en la adultez, poder tomar decisiones. Por eso hoy, esto que vos decías, tener fe, a mí me gusta más la palabra emuná, que es una palabra más cabalística, que no es que la fe en otra cosa de afuera, sino que en esta fe, yo confío en mí misma, que lo que hago día a día me va a llevar a este camino que tengo que ir. Por eso a veces hay momentos donde uno se tiene que desapegar de la mirada, del apego, del cariño, para confiar en uno mismo y saber que, bueno, que por donde vamos es. Así que yo creo que es día a día, ¿no? El día a día uno va aprendiendo esto que todas fueron compartiendo. Creo que ahí cuando decís la fe, yo hace un tiempo la cambié por la certeza. Porque la fe también es como que lo pone siempre allá adelante. Claro, escucharon lo que significa fe. Se escuchó. Sí, claro, para mí es confianza. Es fuerza del espíritu, de mi esencia. O sea, no está fuera. No, pero viste que vos dijiste que todos tenemos resonancias con las palabras distintas. Por ejemplo, a mí, todas las palabras, o sea, porque esto es lo que vos decías al principio, que esto es muy de pedagogía, ¿no? Esto de acordar significados. Quizás vos decías, la gente yo le digo y no lo entiende, porque no entienden el significado, tiene su proceso. Entonces, fe, certeza, a mí me suena emuná, que es lo mismo que certeza, fe, nada más que a mí me resuena. Cada uno tiene su palabra. Tal cual, y a la persona que esté escuchando en este momento tendrá su palabra que le resuena. Bueno, por eso me pasa somos que frecuencia, ¿no? La fe es como que viene de afuera, que algo te lo tiene que dar. Nos enseñaron desde la religión. ¿Cuál sería tu palabra? ¿Confianza, fe, emuná? ¿O alguna otra?
certeza, ¿cuál sería la propia? Confianza, creo yo. Sí. La certeza a mí me suena como algo de... Sobre lo que seguro, ¿no? No quiere decir de que salga bien o salga mal. Pero tengo la certeza que lo que estoy haciendo es lo que siento. Eso. Y ahí es donde uno se tiene que desapegar del resultado. Estoy haciendo dentro de mi conciencia lo mejor. Y después, si viene o no viene... Porque además, también... Esto como vos dijiste con el cerrar el negocio. Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que es esto. Por eso yo me escucho mucho. Sí, yo, por ejemplo, quiero ir para acá. Y, por ejemplo, ahora yo en este proyecto nuevo, a veces me preguntan, ¿y dónde te imaginas? ¿A dónde me lleve? Si yo ahora a las 10, 15, 20 personas, mujeres que se dedican a lo mío, yo les llego y está perfecto. Si tiene que llegar a multiplicado por miles, espectacular. Bueno, eso es soltar también. Totalmente. O sea, no le pongo le pongo mi trabajo diario con la pasión de lo mío, sin la expectativa de a dónde está la zanahoria que nos vendieron, ¿no? Es como disfrutar más el camino, ¿no? Con amor, disfrutando con amor, porque esto a mí me da gratificación propia, poner amor a este proyecto, a mi bebé, algo que yo estoy haciendo, y si hay personas que resuenan con este amor que yo le pongo a mi proyecto, bienvenido. Totalmente. Y esto que importante de solamente estar viendo tu metro cuadrado, o sea, es en el único momento que uno puede cambiar algo, el metro cuadrado. Hay un coach que yo había leído, que no sé cómo se llama, que él decía esto, ¿no? Estirá los brazos, lo que tocas es lo que podés copiar, modificar, influenciar. Bueno, hoy tenemos la red, ¿no? Que quizás tocamos algunos otros lugarcitos. Sí. Pero bueno, es como esto el dial. Si yo pongo el dial, la frecuencia, lo voy a escuchar, lo voy a encontrar. Y de hecho, yo siempre cuento, la primera vez que fui a terapia por este tema que me estaba pasando, que no tenía nombre, porque yo preguntaba y todos me miraban raro, pero ¿por qué? Porque yo también estaba en ese momento en esa frecuencia. Me acuerdo que la psicóloga me dijo, porque yo decía, yo quiero un hombre así, asá, y ella me miró y me dijo, que ahora voy a traducirlo con las palabras de hoy, ¿no? Pero ella lo que me quiso decir fue, como vos estás viendo hoy, con estas creencias, estos paradigmas que tenés, nunca lo vas a ver, porque ella me dijo, lo vas a tener al lado y no lo vas a ver. Y yo ahora que conozco a mi esposo viéndome con la Fer vieja, yo hubiera dicho, ¿y este tipo qué se la cree? O sea, y hoy que claro, yo lo pude ver porque pude transformarme para verlo. Tal cual. Entonces, porque yo vengo de esto, de las mujeres amazónicas solas, leonas solas, que vas a querer que un hombre entre a ser el león de la manada. Totalmente. Bueno, la verdad que me encanta, creo que, a ver, tenemos para 3 episodios de lo que somos, de a dónde estamos, cómo llegamos acá. Quisiera... De hecho, tengo tantas preguntas para ir a cada una que empiezo a pensar y me empiezo a autobombardear de preguntas porque me siento identificada con muchas cosas de cada una. Otras cosas que digo, qué loco, que quiero saber más de esto, porque también crecemos, ¿no? A través de las experiencias de los otros. Y bueno, vamos a dar un cierre hoy a este episodio porque para no extendernos tanto, nos queda Lau Bosco que nos cuente también un poco de su historia y lo que hace y cómo llegó hasta donde está hoy. Y a vos también te queremos escuchar. Seguimos hablando. A mí me quieren escuchar. El corazón o la mente. A ver, me encanta. Yo creo que la frecuencia de cada una. O sea, la frecuencia de cada una, tal. Somos 5. Así que no zafás. Te toca también. Total, y algún día contaremos también lo que nos costó llegar al nombre, pero creo que también logramos identificar, no sé, por lo menos yo estoy muy contenta con eso, de llegamos a algo que nos identifica y creo que resuena mucho con las 5. Entonces, eso, que nos vemos en el próximo episodio. Sí. Quiero escuchar más y ya estoy ansiosa porque sigamos, hablando, porque esto es como dijimos en alguna vez que nos juntamos a tomar café virtual, que esto es una charla de pasillos, de amigas, de cosas que muchas veces se sientan cualquier amiga y hablan de este tipo de cosas, y está bueno que con la mirada de cada uno de ustedes se nutra más. Así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.